Y empezamos. Lo primero es muchas gracias por haberse apuntado, que ha sido realmente muy agradable ver que en 2 días se cubrían las plazas y que teníamos que volver a organizar otro taller para marzo. Y me presento. Mi nombre es Paco Vinagre. De formación soy físico teórico, aunque luego pasé por la informática y tal. Y al final he acabado en estos temas de tratar con las emociones. Colaboro con la Universidad Popular desde hace 4 años y desde hace 3 soy vocal de la Universidad Popular, entonces me resulta más fácil poner los seminarios. Pero bueno, la idea del seminario es explicaros un marco teórico, bien, con el que yo he ido experimentando durante 5 años, y un marco teórico que nos permite entender cómo funcionamos, qué papel tienen las emociones en nuestra vida, hasta dónde nos condicionan y, sobre todo, que aprendáis unas herramientas prácticas para cambiar vuestro estado de ánimo, para que podáis tener poder sobre esas emociones que muchas veces son las que nos condicionan y las que nos mandan. ¿Bien? Pues si disponemos de esas herramientas y sabemos emplearlas de una manera sistemática, vamos a ser capaces de decidir en nuestra vida qué es lo que queremos hacer, cómo nos queremos comportar. ¿De acuerdo? Luego, ese sería el objeto del seminario. Yo pertenezco a una asociación que se llama Libertad Emocional y somos un grupo de terapeutas que lo que hacemos es trabajar con este tipo de técnicas de trabajo con la emoción. Y como somos una asociación sin ánimo de lucro, y como nuestra parte de trabajo social, lo que hacemos son este tipo de seminarios gratuitos, ¿bien? Y ofertamos charlas y talleres también a otras asociaciones. Entonces, si conocéis alguna asociación o grupo de personas, empresa que estén interesados en este tipo de conocimientos, en este tipo de prácticas, pues encantados de organizar algún taller o charla, lo que necesitéis, ¿vale? Aparte también, pues yo soy terapeuta, trabajo, hago mis cursos, talleres, sesiones individuales, ¿bien? Entonces hay muchas de las cosas que os voy a contar durante el seminario que están sacados de mi propia experiencia con mis pacientes y con el trabajo que hago con muchas personas en estas actividades. Muy bien. Os voy a explicar cómo he organizado el seminario, cuáles van a ser las diferentes fases de este seminario. Vamos a tener primero 3 clases teórico-prácticas. Bien, en esas clases vamos a ver el marco teórico, cómo funcionamos, por qué nos comportamos de una determinada manera, cómo podemos hacer esos cambios. Y vamos a aprender esa herramienta práctica que nos permite cambiar nuestras emociones. Y vamos a ver qué significa, qué implicación tiene el poder cambiar tus emociones. ¿Bien? Eso es lo que vamos a aprender el primer día, hoy. Vamos a aprender cómo funciono, vamos a aprender a liberar inseguridades, miedos, fobias, cambiar de gustos y cambiar de creencias. Todo eso se puede conseguir simplemente liberando las emociones. Y también al final vamos a explicar cómo se puede aplicar esto que habéis aprendido hoy a los niños. Porque nos podemos ahorrar un montón de discusiones con los chavales, un montón de berrinches de los chavales, si somos capaces de transmitirles esta herramienta para que ellos la puedan utilizar. El próximo jueves tendremos la segunda clase, que será ver qué aplicaciones importantes tiene esto de liberar emociones. La primera clase vamos a ver la aplicación en cuestión de relaciones, cómo me comporto yo con los demás o incluso cómo se comportan los demás conmigo, por qué se comportan de una manera cuando con otras personas actúan de otra. Bien, vamos a entender por qué, incluso vamos a ver que hay casi como una provocación subconsciente por nuestra parte para que nos traten de una manera determinada. Bien, si somos capaces de identificar
esa provocación, que es un estado emocional realmente, y podemos cambiar ese estado emocional, nuestra relación con los demás va a cambiar. Y vamos a hacer alguna que otra práctica, ¿bien? Y el último día vamos a ver cómo se aplica todo esto a los estudios, al trabajo, al rendimiento. Principalmente vamos a entender que el esfuerzo es una pérdida de tiempo, porque el esfuerzo no es más que una lucha conmigo mismo. Si yo estoy haciendo algo que me gusta, no hay esfuerzo, hay divertimento. Si me estoy esforzando es que estoy haciendo algo que no quiero. Y si cambio mi estado emocional, por lo tanto, voy a poder hacerlo disfrutando de ello. Y voy a dar lo mejor de mí mismo. Cuando me esfuerzo, estoy en un estado de estrés. Y ese estado de estrés lo vamos a ver que reduce la capacidad intelectual. Porque se produce una disminución del riego sanguíneo a las zonas racionales del neocórtex. Bien, luego esta valoración que se está haciendo por parte de ciertas personas en la sociedad de que el esfuerzo es lo importante, realmente es una pérdida de tiempo y es una pérdida de productividad. Y también vamos a ver cómo se condiciona la creatividad si tenemos emociones que nos limitan. Esas emociones que nos dicen yo no soy creativo, yo no soy capaz de hacer cosas nuevas, es que si me pongo a hacer y luego no gusta. Todo eso es un condicionamiento que nos está limitando. Realmente todos tenemos las mismas potencialidades. El problema es qué hayas vivido tú y qué he vivido yo. Si a mí me han estado toda la vida diciendo no vales, no vales, no vales, voy a actuar finalmente de una manera. Si a otra persona le han estado valorando y le han estado apoyando en sus iniciativas, va a actuar de otra totalmente diferente. Las potencialidades son las mismas, las actitudes finales no. ¿Bien? Pero si cambiamos esas potencialidades, esas limitaciones, rescatamos la potencialidad y podemos hacer lo mismo que cualquier persona. ¿De acuerdo? Y por último, en estas 3 clases vais a aprender sobre todo a manejar esa herramienta, vais a ver diferentes ámbitos en los que la podéis aplicar y lo interesante es que saquéis un hábito de aquí. ¿Bien? Esto es como cualquier aprendizaje. A mí me explican las cosas una vez y si no lo practico, de poco va a servir. ¿Bien? Esto es casi como desarrollar la musculatura o desarrollar una resistencia en el ejercicio físico, ¿no? Tengo que hacer un trabajo, tengo que crear un hábito para que al final eso se note. Aquí es exactamente igual. Estamos haciendo el mismo proceso. Luego vamos a dejar unas semanas en medio de esta parte teórica y la parte práctica que vamos a ver la última semana de noviembre. Vamos a empezar esa semana practicando con cómo se aplica este sistema para trabajar los duelos o las pérdidas. ¿Cómo consigo yo liberar todas esas emociones que se quedan atrapadas en esos momentos dramáticos, en los que siento una pérdida muy importante en mi vida? La semana siguiente aprenderemos a hacer lo mismo con las relaciones, de cualquier tipo, ¿vale? Aunque las principales suelen ser las amorosas. Las de pareja, que son las que más nos condicionan, ¿bien? Aunque las de nuestros padres van ahí incluidas. ¿Bien? Y por último vamos a hacer otra práctica para ver cómo aplicar todo esto que ya conocemos a la prosperidad, es decir, a cómo me enfrento yo a la vida. ¿Por qué si tengo un trabajo que no me gusta no soy capaz de decir pues ahí te quedas y me busco otro que sí me apetece? ¿Por qué no soy capaz de venderme y decir, oye, yo soy capaz de hacer todo esto y voy a ser un beneficio para ti si me contratas? Y normalmente vamos a una entrevista de trabajo diciendo, ay, hazme el favor de contratarme. ¿Por qué no somos capaces de tomar otro papel? El de valorarnos nosotros y vender ese valor que tenemos. ¿Bien? Si nosotros estamos confiados, si nosotros creemos en nosotros mismos, lo que hacemos es radiar esa confianza a nuestro alrededor. Y convencemos mucho más que si vamos con esa actitud de, bueno, yo sé hacer 3 cosas, no me saques de lo mío, que si no, no sé qué va a pasar, ¿no? Muy bien, pues este es el plan del seminario, ¿vale?
y espero que lo pasemos muy bien, disfrutemos, descubramos muchas cosas y sobre todo os deis cuenta de que lo que aquí estamos proponiendo es que vosotros cojáis las riendas de vuestra vida. ¿Bien? Que vais a entender por fin por qué funcionáis de una determinada manera, por qué repetimos determinados patrones que no nos gustan y que por más que nos juremos que no lo vamos a volver a hacer, volvemos a caer en ello. Vamos a entender por qué y vamos a aprender cómo se soluciona eso. ¿Bien? Luego queda ya en vuestras manos estudiar para el examen y aprobar el examen. Yo soy el profe particular, pero yo no hago el examen. El examen lo hace cada uno. ¿Vale? Muy bien, pues empezamos. Y lo primero es una pregunta de provocación. ¿Cómo os sentiríais si lo que sabéis sobre un tema importante estuviese equivocado? Pues cabreada, asustada. Indefenso. Exacto. ¿Alguien se sentiría cómodo si dijese, anda, lo que he pensado toda mi vida, pues no era así, pero qué bien, ¿no? ¿Alguien le vendría esa respuesta? ¿No? Depende de que el cambio fuera algo más fácil. Sí, puede ser. Si el cambio es a mejor, es más fácilmente aceptable, ¿no? Pero de primeras, ¿nos sentiríamos a gusto simplemente cambiando o nos vendría la idea de, y yo llevo toda mi vida perdiendo el tiempo con esto? Pensando que soy pobre y resulta que soy rico. Ahí... Por ejemplo. Bien. También te asaltaría la duda, ¿no? De esto. ¿Qué es lo correcto? Lo que yo tengo por cierto, me están contando ahora como... Exacto. Y lo que piensan los demás. Es decir, vale, yo me doy cuenta de ello y miro a mi alrededor y digo, a ver quién más se ha dado cuenta. A ver si me estoy equivocando yo, ¿qué pasa aquí? ¿No? Bien, pues esa pregunta, y más bien la respuesta a la que habéis llegado cada uno de vosotros, es lo que explica el sistema de aprendizaje que nos cuentan los psicólogos, o una rama de los psicólogos, que es el que se produce en las personas. Las personas aprenden por repetición espaciada. Tienes que repetirle las cosas y darle un tiempo para que lo asimilen. Y ponen el ejemplo. En la primera exposición de algo novedoso que va a retar lo que tú ya sabes, tu primera reacción puede ser el no lo creo. Para nada. Eso no puede ser así. ¿Bien? En la segunda exposición ya estás más acostumbrado a lo que te están contando y dices, bueno, vale, entiendo lo que me cuentas, pero, hombre, tanto como para que sea verdad, seguro que hay otros enfoques, hay algo que estás interpretando mal, seguro que alguna de las premisas que has tomado como ciertas no es, porque claro, todo el mundo lo ha hecho de otra manera. Tercera exposición, estoy de acuerdo con los conceptos que propones, pero no creo que vaya a funcionar para mí. Esto además es bastante común ahora, ¿no? Sí, estoy de acuerdo totalmente con las soluciones que pones para la crisis que tenemos, pero es irrealizable. Bien, nos buscamos ahí ese argumento para decir no. Bien, entiendo todo, es razonable, pero es imposible que se pueda hacer porque si no ya se hubiese hecho, ¿no? Más. Cuarta exposición. Esta información expresa bastante bien lo que siento acerca de esta cuestión que me planteas. Es decir, ya me abro a la posibilidad de ese cambio. Esa imposibilidad que veía antes, pues ya como que empieza a aparecer un poquito la duda. Quinta exposición. Me he atrevido a utilizar esta información hoy y funciona muy bien. Ahora yo también lo voy a contar. Y en la sexta exposición, esta gente es un poco optimista, dice que ahora eres dueño de la idea. Es parte de ti y estás feliz por compartir tus nuevos conocimientos con los demás. Realmente yo tengo ahí mis dudas, porque cuando tienes que enseñar algo, realmente te estás intentando convencer tú, acabar de asimilarlo. Y si repites muchas veces la misma cosa es que no te la crees.
intentas convencerte. ¿Bien? Luego este sexto paso es un convencimiento mental, pero no un convencimiento interior. Bien, ¿qué relación hay entre la pregunta que yo os hacía al principio y estos 6 pasos? Para cambiar la idea que tenías primitiva, ¿no? ¿La idea? Primitiva que tenías. ¿Para cambiar la idea? Sí. Asimilación del cambio. Más de actitud, ¿no? La pregunta era si estabas equivocado, ¿no? Claro. Pero la pregunta sobre todo es ¿cómo os sentiríais si estuvieseis equivocados? ¿Bien? Es el sentimiento, digamos. Claro. En estos 6 pasos lo que estamos viendo es una resistencia emocional al cambio. No es una resistencia intelectual, una resistencia racional. La resistencia racional sería, ponme tus razones, yo tengo mis razones, vemos cuál cuadra. Si es racional, hacemos la lógica, operamos con lógica y resolvemos el problema. El problema aquí es que la racionalidad no está mandando. Lo que está mandando es mi sentimiento de amenaza ante ese cambio. ¿Y si he estado equivocado todo este tiempo? ¿Cuántas cosas me he perdido? ¿Cuántas cosas he hecho mal? ¿Quién ha podido sufrir por lo que yo creía que era cierto y no es cierto? ¿Bien? Y ahí explicamos que el aprendizaje requiere tanto tiempo. Porque los niños pequeños, ¿cómo aprenden? Si tú a un niño de 3 años te pones a toquetear el móvil al lado de él y se lo dejas por ahí, ¿qué va a pasar? Rápidamente lo va a coger y... A la primera. A la primera. ¿Bien? El niño no tiene ese rechazo al conocimiento nuevo. Luego por ahí podemos empezar a ver cuál puede ser el problema que hay de fondo en las cuestiones humanas, que es ¿qué siento? Bien, pues ya que hemos visto que podemos tener esas resistencias ante los conocimientos nuevos, y yo lo que os voy a ofrecer aquí son visiones nuevas, ¿vale? Pues os recomiendo que intentéis estar alerta a ver si pilláis cuando en vuestra mente empieza a aparecer esa resistencia de pero esto no puede ser. ¿Vale? Tenéis que estar como el chaval ahí, a ver si cazáis al pensamiento, ¿vale? Y luego veremos cómo podemos trabajar con esas resistencias, cómo podemos manejarlas para que no nos estorben. ¿Bien? Pues vamos a empezar. ¿Cuál es el problema de la vida? Si se reduce solo a uno. Hombre, principalmente es, a mí nadie me ha dado el carné de persona, nadie me ha explicado cómo hacer las cosas bien. Bueno, me han contado cosas, pero luego la intento poner en marcha y no funcionan, ¿no? No me han explicado por qué me siento a veces de una manera, por qué al día siguiente me siento de otra, por qué puedo tener esos cambios, o por qué me quedo atascado en un estado emocional y no salgo de ahí. En esos momentos también tengo unos pensamientos que no cambian, que son obsesivos, que son repetitivos. ¿Por qué tengo mi carácter si mi hermano es de otra manera totalmente diferente? ¿No nos han educado las mismas personas? ¿Por qué tengo yo un carácter y no otro? Si yo querría ser súper amable y hablar con todo el mundo y que me quiera todo el mundo, pero soy un ajo. ¿Por qué no puedo hacer lo que quiero hacer? ¿Por qué tengo esas ideas de, ay, si yo pudiera, haría? Y luego automáticamente me vienen las 100.000 razones de por qué no puedo. E incluso por qué los demás me tratan como me tratan. Si yo intento ser bueno con todo el mundo, ayudar a todo el mundo y luego se aprovechan de mí, no me tienen en cuenta, ¿por qué pasa todo esto? Son experiencias más o menos comunes, ¿no? ¿Alguna de estas cosas os suena? ¿Sí?
¿Habéis encontrado la solución? Que lo mismo estoy yo aquí contando cosas que ya... ¿no? Parece que las habíamos encontrado, pero luego al final Luego al final no. caemos otra vez. Bueno, pues antes de empezar voy a poner claras unos puntos. Lo primero, en el método de trabajo que yo os propongo, yo no os voy a decir lo que tenéis que hacer, porque sería absurdo que yo, sin conoceros de nada, os diese la solución a vuestros problemas que dependen de vuestras limitaciones, de vuestras capacidades, de vuestros conocimientos. ¿Vale? Luego es totalmente absurdo. Pero incluso puede ser absurdo porque yo tampoco me conozco a mí mismo totalmente. A veces me sorprendo haciendo cosas que creía que no era capaz de hacer, ¿no? Bien. Por lo tanto, lo de los consejos como que nos lo vamos a ahorrar. Porque todo el mundo tiene consejos para los demás, que luego para ponérselos él, es que no... Bien. Luego, si podemos salir de la dinámica típica de es que lo que tú tienes que hacer, mejor. Y la mejor manera de salir de esa dinámica es pensar, a ver, si esta persona no puede hacerlo, voy a buscar yo un ámbito en que no puedo hacerlo tampoco. ¿Cómo me siento yo en ese ámbito? Y lo más normal es que esa otra persona también se sienta así. El punto clave es este. La mejor decisión siempre se toma en calma. ¿Bien? Y eso tiene muchas implicaciones, como por ejemplo, cuando nos dicen, no, es que sentir miedo es una adaptación buena porque si no nos pondríamos en peligro. Es que cuando estamos en paz nos volvemos tontos. O nos volvemos tontos cuando tenemos mucho miedo. ¿Cómo puede ser que si tengo mucho miedo entre en unos patrones de irracionalidad, pero si tengo poco soy más inteligente que si no tengo nada? ¿Bien? ¿Vale? Vamos buscando algunos sinsentidos, algunos absurdos de la sabiduría común, ¿no? Pues entonces, si la mejor decisión se toma en calma, lo importante es aprender a llegar a ese estado de calma. Y sobre todo, a crear hábitos preventivos. Si yo sé que hay una determinada situación que me altera, ¿cómo puedo hacer para que esa situación no vuelva a alterarme más antes de que me ocurra? Porque ya veremos que cuando estamos alterados podemos controlarnos o no. Entonces podemos saber qué hacer, pero en ese momento ni nos acordamos. O directamente decimos, pues no pienso calmarme. ¿Vale? Luego casi es más importante la última parte, saber crear esos hábitos preventivos, ¿bien? Que no tener la herramienta y decir, pues cuando me pase la aplico. Porque puede ser que sí o no. Bien, pues a mí me gusta empezar estas cosas directamente por la parte práctica. Así, sin anestesia ni nada, ¿vale? Entonces, lo primero es darnos un poco cuenta de nuestro propio estado. ¿Estamos nerviosos? ¿Estamos aburridos? ¿Estamos cansados? ¿Estamos distraídos? ¿Cómo estamos? Además ya son las 6 de la tarde, ha pasado el día, hemos tenido algún disgusto, cosas que no nos han gustado. ¿Vale? ¿Estamos tranquilos o notamos ahí? ¿Lo decimos? ¿Lo decimos? ¿Quieres que conteste? Bueno, si quieres contestar, sí. Pues aburridos y cansados. Aburridos y cansados. Bien. Distraídos. Bien. Vale, pues entonces vamos a aprender cómo cambiar ese estado de nuestro cuerpo. ¿Vale? Os voy a proponer una herramienta. Y es una herramienta como cualquier otra. Hay 1000 maneras de cambiar el estado emocional o el estado de tensión en el cuerpo. ¿Bien? La que vamos a ver aquí la escojo porque es una manera muy sencilla. Pero ya os digo que esto no es
la panacea, el conjuro mágico. No. Todo se basa en distraer a vuestro cerebro. Si conseguís distraer a vuestro cerebro de eso que le está preocupando, empiezan a aparecer los mecanismos autónomos del cuerpo. Y uno de los mecanismos autónomos es el de relajación. El cuerpo tiende a soltar la tensión que tiene de más si no hay una parte del cerebro que esté preocupada manteniéndola. ¿Vale? Entonces el ejercicio se va a basar en eso, en distraer el cerebro para que esa parte que está bloqueando la tensión y manteniendo la tensión para mantenernos en ese estado de alerta pase a segundo plano y podamos soltar todo ese malestar. ¿Vale? Muy bien. Pues entonces, lo primero es hacernos conscientes de dónde está el malestar en nuestro cuerpo, dónde está la máxima tensión en nuestro cuerpo. Puede ser en el estómago, puede ser en el abdomen, en el pecho, en el cuello, en los hombros, en la cabeza, en los brazos. Cuellos y hombros. Bien. Cada uno busca su tensión. ¿Dónde está? Bien. Y una vez la tenemos localizada, vamos a hacer una respiración. Esta respiración se basa en llenarnos a tope de aire, siempre metiendo aire, hasta que llega un momento en el que aparece una vocecilla en tu cabeza que dice: suelta el aire que te va a pasar algo. Bien, ahí hemos distraído la mente. Bien, soltamos todo el aire hasta que nos quedemos sin aire y vuelve a aparecer la vocecilla que diga: respira. En esos dos momentos hemos conseguido distraer la mente y además que se dispare la respuesta de relajación. Siempre que llevas al cuerpo a la máxima compresión o a la máxima expansión, él tiende a relajarse. Bien, pues vamos a probar. Nos centramos de nuevo en la tensión en nuestro cuerpo, observamos dónde está. Resulta útil poner la mano encima para mantener la tensión un poco en ese punto. Bien, y lo siguiente es respirar. Llenamos el abdomen todo lo que podamos y seguimos metiendo aire, llenando el pecho hasta que resulte molesto, que aparezca la vocecilla, y cuando aparezca soltamos todo el aire, da igual si es por la nariz, por la boca, la velocidad. Soltamos todo el aire, todo fuera, hasta quedarnos sin aire y que aparezca de nuevo la vocecilla que diga: respira. Y en ese momento ya dejamos al cuerpo que se equilibre solo. Va a tender a coger una gran bocanada de aire y luego la va a ir soltando, equilibrándose. Si observamos internamente, sentiremos sensaciones de descarga, de liberación de tensión, de relajación. ¿Bien? Perfecto. Si todavía queda tensión en ese punto, volvemos a hacer la misma respiración. Llenamos completamente, seguimos con el pecho hasta que aparezca la vocecilla y cuando aparezca soltamos todo el aire hasta quedarnos sin aire. De nuevo la vocecilla y permitimos que el cuerpo ya respire como quiera 2 o 3 veces, haciéndonos conscientes de qué está cambiando dentro. Que pueden aparecer sensaciones de corrientes, de como que se sueltan cosas, bienestar. Cada uno es un mundo, luego cada uno puede experimentar algo diferente. ¿Bien? Vale, pues ya para que cojáis ahí la práctica, vais a hacerlo esta vez ya solos, ya sabéis, os llenáis a tope hasta que aparezca la vocecilla, soltáis a tope. Y luego observáis. No encadenamos ese tipo de respiración, sino que observamos entre medias qué está pasando. ¿Bien? ¿A alguien no le funciona? ¿Alguien no nota esa relajación, aunque sea mínima? Que puede ser que pase, y por eso quiero que me lo contéis para interactuar. ¿Te funciona? ¿Por allí? ¿Funciona todo el mundo? Sí, no todo, porque lógicamente no va a ser del todo, pero sí. Vale, muy bien. Perdona, yo lo hacía normalmente 3 veces seguidas. Es mejor hacer una, esperar, otra, esperar y otra, esperar. A ver, cuando le obligas al cuerpo a descargar, él sigue descargando mientras tú
permites que él haga los movimientos que tenga que hacer. Realmente, si no tuviésemos bloqueos, ¿vale? Si no tuviésemos represión de la emoción, el cuerpo, en cuanto siente una tensión, acaba soltándola y él sabe cómo hacerlo. ¿Bien? Lo único que estamos haciendo nosotros es provocarle para que lo haga. Si yo encadeno las respiraciones continuamente, también estoy generando como un tipo de tensión. ¿Bien? Entonces es recomendable eso, hacer una respiración completa y luego ya dejar que el cuerpo vaya soltando, que también está bien sentir esa sensación, ¿no? De que las cosas van mejorando y que te vas... Dime. Sí, Paco, yo lo único, lo que no oigo o no siento realmente es esa vocecilla que me lanzó. Yo lo que pasa es que ya no puedo aguantar más sin sudar, porque no es una vocecilla. Vale, yo digo vocecilla, pero puede ser la sensación de... Ya ha llegado, ya, para. Eso, esa, con que te llegue la sensación, has llegado. Esa es la voz. ¿Vale? Lo que pasa es que cada uno, su cerebro funciona un poquito diferente, bien, y se expresa de una manera o lo capta la sensación de una manera diferente. ¿Vale? La vocecilla es muda, ¿no? Depende de personas. Que te espantas. Depende de personas. Bueno, pues nada, ya os acabo de explicar la herramienta para liberar las emociones. ¿Bien? Y alguno me dirá, oye, que esto no es nuevo, que esto es una respiración, que en yoga llevan miles de años, que tal... Pues sí, justo. ¿Bien? Es que normalmente no se inventa nada nuevo. Lo que haces es darle diferentes enfoques. ¿Bien? ¿Y por qué somos tan complicados entonces? Porque, según mi opinión, nos hemos obsesionado durante miles de años, no sé cuántos, con que la parte racional del cerebro es la que tiene que arreglar las cosas. Y la parte racional del cerebro, en su mayoría, no es más que el síntoma de las emociones y sensaciones que tiene el cuerpo. ¿Y por qué yo no puedo con el cerebro, que tengo un acúfeno, y por más que quiero, el hijo de su madre está ahí, y aunque yo intente que se vaya, que no lo quiero oír, que es día y noche, y sí. El cerebro, sin embargo, a mí no me hace caso. Perfecto. Porque tu cerebro, bien, es el subconsciente. Y el subconsciente es el que maneja el cuerpo. Es el que organiza todo el cuerpo. Tienes que aprender a leer su lenguaje. Tienes que hablar con él y convencerle de que eso que está haciendo, esa tensión que mantiene en el oído, esa percepción que tiene de ese ruido, no es necesaria. Pero parece que el cerebro tenga vida propia. Claro. Es que... No es así, nosotros controlamos al cerebro, ¿no? Seguro. A mí me tiene controlado. Es que ese es el problema. Cuando antes hablábamos... Eso es lo que yo quería oír, ¿no? Porque... Claro. Y este es el gran problema, que es lo que os decía, de los miles de años que llevamos intentando resolver el problema de una manera que no funciona. Y ya lo han dicho mucha gente que pensaba, ¿no? Si has intentado resolver las cosas muchas veces de la misma manera, ¿por qué esperas resultados diferentes? Y si llevas 5.000 años o 3.000 años intentando resolver de una manera que es controlando con tu mente consciente y no funciona porque mira cómo estamos, pues vamos a hacerlo de otra manera. ¿Será que ahí hay algo que no funciona? ¿Bien? Bueno, luego vamos a explicar cómo funciona el cerebro según las últimas investigaciones neurológicas y un poquito de lógica. Bien, pero por ahora vamos a ver qué aplicaciones le podemos dar a esto que hemos aprendido de liberar emociones. Bien. Lo importante de todo lo que yo os voy a explicar, podéis hacer un experimento y comprobar por vosotros mismos si lo que estoy diciendo funciona o no. ¿Vale? La base de todo conocimiento científico es el experimento, no porque te lo cuente el catedrático de no sé qué o el Papa, da exactamente igual, o yo. Tú puedes hacer un experimento para comprobar si eso que te dicen es cierto o no es cierto. Pero un experimento de buena fe. Bien, porque hacer un experimento para que fallen las cosas, todos sabemos hacerlo. Ya está, hoy no funciona. ¿Vale? Que esto se da mucho, no os creáis que... ¿De acuerdo? ¿Alguno tiene esa sensación
de, pues esto no es una gran sorpresa, no sé yo si va a funcionar. ¿Alguna dudilla tenéis? Porque lo que podemos hacer es un par de respiraciones para que la tensión que ha aparecido con estas últimas cosas, bien, pueda desaparecer y volvamos a ese estado de recepción en el que permitimos que la información nos llegue en vez de rechazarla. ¿Vale? Hacemos un par de respiraciones de estas que ya sabéis hacer y pasamos a la siguiente diapositiva. Centraos simplemente en vuestra percepción de lo que vamos a hacer aquí, de si me estoy engañando, de si esto puede funcionar, de hasta dónde, bien, esas dudas que pueda haber, y hacéis una respiración simplemente. Bien, segunda respiración. Vale, funciona el aire. Muy bien. Por favor, no enfríe mucho. ¿Eh? Que no lo pongas que enfríe mucho. Mira, lo subo, 24, vale. 24 hombres, Pues no da, ¿eh? Estos verano. solo se quedan 22. Está bien, 22. Bueno, Si alguien quiere hacerse, os llega el aire, por ahora sale por aquí y por allí, creo. Si no, lo apagamos luego, ¿vale? Noto aquí. Bien. ¿Cómo podemos aplicar la respiración de una forma un poco sistemática? Es lo que llamamos la receta. El problema de los ejercicios de relajación no es el ejercicio en sí. El ejercicio contiene lo que tú tienes que hacer, la herramienta que necesitas para cambiar todo en tu vida. El problema es cuál es el proceso que utilizas para aplicar esa herramienta. Lo que solemos hacer es, estoy súper estresado, me relajo 15 minutos, vale, ¿ya me puedo aguantar? Bien, pues salgo corriendo. ¿He resuelto algo? Nada. ¿Vale? Nada, voy a estar cansado otra vez, dentro de una hora, dentro de 2 o dentro de 20 minutos. ¿Bien? Si queremos resolver un problema, tenemos que liberar completamente la tensión que sentimos. Tensión que es el reflejo de las emociones que se están moviendo detrás. Luego vamos a dar una definición de emoción. ¿Bien? Entonces, tenemos el proceso de la receta que lo podéis encontrar en la web que tenemos, libertademocional.es. Tenemos también un canal de YouTube y en el canal de YouTube tenéis un vídeo que es este, en el que os guían para hacer 5 respiraciones pensando en el mismo problema. Y esa es la clave. Si yo me relajo siempre pensando en el mismo problema, al final resolveré el problema porque mi estado emocional será otro totalmente diferente. Si solo me relajo un poco y luego me voy a otro problema, este todavía me sigue preocupando, aunque un poquito menos, y el otro me preocupará un poquito menos, pero mi sensación de conjunto es que sigo con los mismos problemas. ¿Vale? Luego la clave es centrarme en uno solo y aplicar las técnicas de relajación hasta que mi sensación sea que ya no es un problema. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Bien? Vale, pues vamos a buscar un ejemplo para aplicar esto. Cambiar de gustos. ¿Se os había ocurrido que cambiar de gustos es un tema de liberar emociones? ¿No? ¿Vale? Algo me gusta o no me gusta porque me produce una sensación positiva, una emoción positiva o una emoción de rechazo. Si yo
soy capaz de liberar esa emoción, llegaré a un estado de tranquilidad, y en ese estado de tranquilidad no es que me vuelva loco, pero tampoco lo rechazo. ¿Bien? ¿Vale? ¿Queréis hacer la prueba? ¿Sí? Bien, pues podéis trabajar con lo que queráis. Podéis coger algo que os guste mucho, demasiado, o algo que os guste poco. Porque lo que estáis haciendo es liberar emociones, y cuando liberas emociones lo que llegas es un estado de tranquilidad, de menor energía. ¿Vale? Y eso lo podéis hacer tanto con comidas, como con coches, bebidas o lo que queráis. ¿Bien? Cualquier objeto o cualquier cosa que os atraiga o rechacéis. ¿Bien? Lo de la comida suele ser bastante simple, porque te puedes imaginar un plato de algo que te guste o algo que no te guste delante de ti y observas cómo reacciona tu cuerpo. Es decir, cómo sabes tú que te gusta o no te gusta es porque tu cuerpo reacciona de una manera determinada u otra. ¿Vale? Imaginamos el plato delante. Nos hacemos conscientes de cómo reacciona el cuerpo. Y lo siguiente es aplicar la técnica. ¿Bien? En este caso os pongo la receta, ¿bien?, que son las 5 respiraciones, y así lo que vamos a hacer es aplicarlas, esas 5 respiraciones, ante el mismo estímulo, para que veáis el cambio que se produce si realizas la relajación más de una vez. ¿Vale? En la receta os van a decir, elige una frase que defina tu problema. Bien, en ese caso vosotros no elegís una frase, os imagináis el plato. ¿Vale? Pues vamos allá. A ver si se oye. ¿Tengo ya apagado aquí algo o qué? Pues nada. Bueno, os la quería poner para que así veáis que tenéis este recurso y lo podéis utilizar vosotros mismos. Si no, os hago yo la voz y ya está. Bien. Visualizamos el plato delante de nosotros, observamos cómo es ese plato y nos damos cuenta de los detalles. ¿Qué tamaño tiene? ¿A qué distancia está de nosotros? ¿Cómo vemos la comida? ¿Cuánta comida hay? Bien. Y observamos qué pasa en nuestro cuerpo. Me aparece una sensación en la lengua, en la garganta, en el pecho. ¿Es una sensación de necesito comerlo o tengo que apartarlo? ¿Bien? Y en ese momento, en cuanto tenga la sensación, lo que hago es respirar. Lleno a tope hasta que sea molesto y vacío a tope hasta quedarme sin aire. Perdona, Paco, lo que tenemos en el plato, ¿nos gusta o no nos gusta? Lo que tú hayas elegido. Bien. Dejamos que el cuerpo respire tranquilamente 2 o 3 veces después de esa respiración completa y volvemos a imaginar el plato. Si hemos sido detallistas, veremos que el plato ha cambiado. Puede ser que a peor, es decir, sea todavía más grande. Si antes había un bollo, ahora hay 15. ¿Bien? O puede que el plato sea más pequeño y mi sensación sea más pequeña. ¿Vale? Hay veces que al respirar lo que estamos consiguiendo es hacernos más conscientes de nuestro estado, porque una de las maneras de bajar la sensación emocional es respirar muy levemente, tener una respiración muy leve. Si me obligo a respirar hondo, me hago consciente de todo lo que está ahí, y por eso a veces puedo sentirme peor la primera vez que respiro hondo, pero luego empieza a bajar. ¿Vale? De nuevo, coloco el plato y observo qué pasa en mi cuerpo, qué siento en mi cuerpo. En cuanto lo tenga claro, me lleno de aire y vacío. Eso es. Síntomas de liberación son suspiros, bostezos, movimientos de tripas. Entonces se tienen que recolocar los gases y querrán salir. ¿Vale? Todo eso es normal, porque lo que estamos haciendo es soltar la tensión muscular que estaba bloqueando la emoción. Otra vez, si hemos acabado de respirar y le hemos dado al cuerpo
esas 2 o 3 respiraciones para que equilibre, volvemos a poner el plato. Y nos fijamos de nuevo en qué ha cambiado. Si el plato ha desaparecido, bien, no os dejéis engañar, lo volvéis a poner. Porque el cerebro tiene sus mecanismos de defensa. Y cuando ve que le están engañando, como que puede apartar las cosas y decir, ya está, no te metas más, que ya está resuelto. Bien, si ha desaparecido lo volvéis a poner. Si no ha desaparecido, seguís con lo que veis. Observáis qué está pasando en vuestro cuerpo, qué reacción tenéis ahora, y volvemos a hacer la respiración. Bien, ¿vais comprobando el cambio? ¿No? Coméntame, ¿qué es lo que vas viendo tú? Pues yo lo que pasa es que la verdad es que como no tenía claro si lo que tenía que poner era que me gustaba o no me gustaba, Sí. he cambiado. Vale. Primero he puesto una cosa que me gustaba, no observaba ninguna reacción, Vale. y he puesto una cosa Que no te gusta para que no nada. me gusta para nada. Sí. Y la verdad es que no percibo ninguna sensación, ni positiva ni negativa. Vale. Si quieres, hago contigo el proceso que nos va a servir a todos los demás precisamente para darnos cuenta de cuando me atasco qué tengo que hacer. ¿Vale? Descríbeme a qué distancia está ese plato. Cercano y en la mesa. Cercano y en la mesa. ¿Es grande, es pequeño? ¿Cómo lo ves? Bueno, la verdad es que sí tiene un tamaño grande. Tiene un tamaño grande. Una fuente más que un plato. Vale. Más o menos, ¿cuál sería? Pon las manos. A ver cuál es el tamaño. Así, o sea, bastante importante, ¿no? Bien. ¿Notas el olor? ¿No? Es sobre todo visual, ¿no? La sensación que tienes. ¿Y en el cuerpo dónde notas que no te atrae eso? Pues hay una sensación contradictoria. Sí. Porque aun siendo una cosa que no me gusta, Sí. tengo sensación como de salivación. De salivación, bueno, pero eso... Si fuera a comer. Claro, a ver, hay una parte muy básica en tu cerebro que es, hay comida, vamos a prepararnos. Bien, y luego está la otra que dice, pero es que está asqueroso. Bien, entonces, puede pasar. Bien, busca la parte que lo rechaza. ¿En qué parte de ti no te has reflejado eso? Es que ahí está el problema. No encuentro ese rechazo. O sea, no noto pues una especie de que se me comprime el estómago o una arcada, por ejemplo. Vale, nada, ¿no? Esa sensación. Bien, coge en tus manos la bandeja, bien, y acércatela a la cara. Vale, ¿qué se ha tensado en tu cuerpo? Pero ¿sabes qué pasa? Que, bueno, que se ha tensado. Sí, Los brazos, quizá. vale. Evitar que eso suceda. Bien, pues ya tienes un punto de rechazo en los brazos. Bien, haz esa respiración. Llénate a tope. Vacías del todo y dejas que el cuerpo respire tranquilo. Observa si hay algo que cambia en el cuerpo. Sí, estoy más relajado. Más relajado, bien. Coge la bandeja. Bien, e intenta acercarla. Bien, ¿es la misma sensación en los brazos o ha aparecido otra cosa? Es menor. Es menor. ¿Ha aparecido algo más? Quizá noto menos tensión. Pero por ahora es sobre todo los brazos, ¿no? Vale. Volvemos a hacer la misma respiración. Llenas. Observa por dentro los brazos, siéntelos. Muy bien. Vuelve a coger la bandeja. ¿Cómo la notas? Vale, acércala. Ya puedes moverla un poquito, ¿no? Bien, vale. ¿Se tensa algo en tu cuerpo? ¿No? ¿Cuál es la apreciación sobre el plato ahora? Es que quizás te debería explicar qué es lo que es el plato. Bueno, explícalo, sí, sí. En el plato hay erizos. Erizos. De mar. Sí, sí. Entonces no me lo puedo acercar mucho porque me voy a pinchar. Vale, bien, bien. También. Vale, ahí no hay problema. Bien. Entonces, lo que te vas a imaginar es que tienes un guante metálico. Bien, y vas a coger uno de los erizos y le vas a dar la vuelta y vas a mirar lo que se come del erizo. Bien, y te lo acercas. ¿Qué se tensa en tu cuerpo al hacer eso? Bueno, y quizá pues el cuello, la cara un poco. Exacto, ¿vale? Vuelve a hacer la respiración.
Eso es, observa si notas alguna sensación que cambia en tu garganta, en la cara. Sí. En general voy notando relajación. Muy bien, coge el erizo y acércalo. Ya lo tienes casi en la boca. ¿Vale? ¿La sensación cuál es? Más tranquilo, no Más tranquilo. me produce tanto rechazo. Exacto. ¿Vale? Este es el proceso. Lo que estás haciendo es ir soltando esas reacciones emocionales que se expresan en tu cuerpo, porque la emoción es algo físico, y una vez vas liberando esas tensiones, tu cerebro va pensando de otra manera. Al principio te dice, ni de coña me lo como, y ahora es bueno, pues podríamos probarlo. ¿Hemos intentado pensar de otra manera? No. Lo que tenemos es un estado diferente. Luego tu cerebro procesa con datos diferentes y te da un resultado diferente. ¿Bien? Y este ha sido el gran problema que hemos tenido a lo largo de todos estos miles de años. Que no nos hemos dado cuenta que el razonamiento va acorde con mi sentimiento. Y ahora podemos empezar a explicarnos, por ejemplo, la política o el fútbol. Si yo tengo una emoción muy fuerte, voy a tender a justificar todo lo que defienda mi emoción, aunque sea totalmente irracional, ¿vale? Porque lo importante es cómo me siento, porque si no estoy todavía en mayor amenaza y mi cuerpo lo que tiende es a huir de las amenazas, ¿vale? Muy bien. Una pregunta, Paco. Dime. Pero el cerebro también, en el caso que le ha pasado, por ejemplo, a mí me pasó con la leche. A mí me quitaron la leche, Sí. me dijeron que tomase soja. Sí. Y era repulsiva. Ajá. Y entonces yo dije, pues me tiene que gustar. Ujú. Y entonces la tomas una vez, como dices tú, te dan arcadas, pero dices, me tiene que gustar. Sí. Pero eso es cerebral. Claro. Eso no es emocional, ¿no? A ver, es que ese es el problema. Nuestro cuerpo es un conjunto. La emoción sola no existe, existe en tu cuerpo. El pensamiento solo no existe, existe en tu cuerpo. Es todo un conjunto, ¿vale? Lo que tienes que identificar es cuál es la base, qué es lo que manda a lo demás. Si tú cambias tu estado emocional, ¿cambia tu pensamiento? Sí. Si cambias tu pensamiento, ¿cambia tu estado emocional? A veces. Porque si no, ya lo habríamos conseguido, ¿no? Cambia a veces. ¿Por qué? Porque tú puedes pensar en el problema. Estás activando la emoción. Si no reprimes la emoción, la liberas. ¿Vale? Luego el pensamiento sirve como método de contacto con la emoción, que es el problema. O sea que es una herramienta. Claro. Bien. Este proceso que hemos hecho ahora en psicología se llama desensibilización progresiva. Bien, y es lo que se utiliza, por ejemplo, para las fobias. Vale. Pero yo no necesito ponerme en contacto con el estímulo real, porque mi cerebro procesa en la misma zona las imágenes reales, lo que yo imagino o lo que yo recuerdo. Bien. Luego, solo imaginando puedo tener la misma respuesta emocional que tendría en la realidad, y es mucho más seguro. Puedo hacerlo en el sillón de mi casa. Oye, ¿si puede uno engordar por esas emociones, con la comida? Sí, ¿Sí? sí, sí. Mira, yo ahora como no tengo nada de hambre no he sido capaz de poner un ejemplo de que lo rechazo, me gusta, no me gusta. Pero he observado que cuando yo hago una paella, que es lo que me gusta, Sí. empiezo a servir y yo ya estoy deseando que me toque a mí, porque empiezo a tener una sensación de... Y ahora me ha dado por pensar, digo, jolines, yo pues si pongo las acelgas o pongo las lentejas me dan igual, pero si pongo el arroz o la paella, la pasta, cosas de esas, yo es que se me hace la boca. A ver, ya lo iremos viendo. Y digo, a ver si es que estoy engordando por eso, porque luego digo... Bueno, ya. no solo por eso. Bueno, ya, porque me las como, pero... Claro, a ver. Pero digo, a ver si como me lo come con tanto gusto y con tanta gana. En parte es eso. A ver, una de las... Eso de la comida me da igual. Ya lo iremos viendo, pero uno de los temas que podemos trabajar también a través de la emoción es qué expresa el cuerpo enfermedades. Bien. Normalmente los problemas de peso vienen asociados a un cambio importante en mi vida. Y además es un cambio dramático. Suele haber un conflicto gordo y a partir de ese momento, en un par de años, empiezo a subir de peso. Porque el peso también es protección. Si yo peso mucho, soy respetable, no me amenazan.
Y en el caso de las mujeres, también si peso mucho, no soy deseable, no me amenazan. Bien, también puede ir por ese lado. Todo esto ya veremos que es muy simbólico. Depende de la vida emocional de cada uno y cuáles sean sus problemas, ¿vale? Si yo no tengo un problema determinado, con eso no voy a reaccionar, ¿vale? Otra parte es cómo nos educan con la comida. Si eres buena, postre. Si eres buena, te hago lo que tú quieras. Bien. Cuando somos mayores, si somos buenos, pues tenemos que comer el postre, porque si no nos sentimos mal. Nos lo han estado quitando toda la vida y nos han estado jugando con él, pues ahora que soy mayor, todos los días me voy a poner el postre. Quiera o no, porque si no, me siento mal, ¿vale? O sea que también tenemos otras asociaciones ahí que nos llevan a comer de más, ¿vale? Bien, otra utilidad que tiene esto de cambiar de gustos es, si yo quiero un BMW, quiero un BMW, quiero un BMW, puedo respirarlo y de repente pues tampoco es para tanto el BMW. Bien, porque el querer tanto el BMW es por una respuesta emocional. Siento que con eso voy a conseguir algo. Si yo me libero esa emoción, de repente estoy más tranquilo y no necesito algo externo, ¿vale? Bueno, pues esto mismo que hemos visto de cambiar de gustos, que lo hemos visto con cosas, también vale con personas. Vemos aquí un par de ejemplos de personas adorables y podemos hacer el ejercicio. Simplemente miramos a uno de ellos y vemos cómo se nos pone el cuerpo. ¿Y miramos a los dos? Pues si miras a los dos, ya bajo tu propia responsabilidad. Hay cada uno que se atreva con lo que quiera. Bien, observadlos, mirad cómo responde el cuerpo y haced la respiración. Pobres están los dos en el palo. A ver qué ocurre. Busca en tu cuerpo que se activa. Bien, acordaros, cuando acabéis de soltar todo el aire, observáis qué está cambiando dentro de nuestro cuerpo. Vuelvo a mirar a la persona, compruebo que ha cambiado y si todavía hay tensión, vuelvo a hacer la misma respiración. Y observamos otra vez. ¿Va cambiando la sensación? ¿Pero puede ir a peor? Puede ir a peor. Puede ir a peor. Sí. Creía que tengo que mejorar siempre. No, porque te puedes, como decía antes, te puedes hacer más consciente de lo que sientes al llevar la atención al cuerpo. Bien, para no sufrir, el cuerpo tiene sus automatismos. Un automatismo es generar tensión muscular, porque lo que está haciendo es retiro oxígeno de la sangre y por lo tanto bajan las sensaciones. Y por eso acabo con todo el cuello contracturado cuando he estado todo el día resolviendo problemas y apagando fuegos, ¿vale? ¿Qué pasa cuando me relajo? Y cuando llevo mi atención a mi cuerpo, que me doy cuenta de dónde está la tensión. Y entonces se activa la emoción y me puedo sentir peor, ¿vale? Pero no es por la respiración, eso ya estaba ahí. Lo que estoy haciendo es dándome cuenta de lo que ya tenía, ¿vale? Lo deseable será que llegues a, o sea, que no estés tan cabreado, Claro. o tan encantado y que vaya, o sea, pases a un plano de una mayor calma. Exactamente. Eso es lo deseable. Sí. Y eso es lo que buscamos con esto, ¿vale? Pero has dicho que entonces las herramientas, aparte de esto de la respiración, hace falta imaginación también, ¿no? Sí, ya lo veremos luego. Para resolver los problemas necesitas 3 pasos. Uno es ponerte en contacto con la emoción. ¿Bien? Y para eso tienes que activar el circuito neuronal de tu cerebro que está en contacto con esa emoción. Se activa ese circuito y la emoción surge. Si no lo activas, no puedes soltarla. Es como los ficheros del disco duro, del ordenador. Si tú no vas a la carpeta del fichero y pinchas en el fichero, no lo vas a borrar. Tienes que activarlo primero. Y luego tienes que aplicar una técnica para poder soltarlo. Para liberar. ¿Vale?
Bien. Os doy otro truco también con esto con personas. Si en el caso que nunca se ha dado, tenéis un amigo de estos que decís, jo, qué bien me encuentro con esta persona, pero mira qué feo. Podéis aplicar esto. Y de repente empezáis a descubrir la belleza interior de esa persona. ¿Bien? Porque no hay un canon de guapos y un canon de feos. Hay un estado interno que me dice no. Y si estoy tranquilo, pues tiene un aquel. ¿Vale? O sea que buscarle imaginación a las cosas. ¿Vale? Bien. ¿En qué más aplicaciones tiene esto? Pues directamente trabajar con situaciones que para mí me resultan complicadas porque tengo unas emociones muy intensas. Bien. ¿El proceso cuál es? Imaginarme la situación, liberar todas las emociones que vengan y cuando esté tranquilo voy exagerando la situación hasta que ya no me pueda imaginar nada porque no me lo creo. Yo me creo las cosas porque las siento ciertas y no me las creo porque no hay ninguna emoción detrás. ¿Vale? Creer o no creer es algo físico. Hay una sensación física. De hecho, para tomar decisiones necesitas la emoción. Gente que ha tenido problemas, daños cerebrales y se le daña la zona emocional, puede que no pueda tomar decisiones en cuanto tenga dos opciones porque no hay una emoción que le diga, vale, esto es lo que quieres. Si no, se queda en el bucle de buscar razones de por qué sí, y por qué no, y por qué sí, y por qué no. ¿Bien? Vale. Pues cada uno que busque su problema. Aquí tenéis una fobia, hablar en público, que me ocurra un desastre en mi casa, ¿vale? El claustrofobia. Cada uno que busque un problemilla que tenga. Y antes de empezar a imaginar nada, nuestro cerebro ya, solo con decir eso, que busques un problemilla, ya se ha puesto, ha dicho, uy. Vale, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Relajarse. Soltar la tensión que tenemos ya, porque si no la vamos a sumar con lo que me venga después. Y entonces me descontrolo. ¿Vale? Luego en este momento observamos nuestro cuerpo y empezamos a hacer las respiraciones hasta que lleguemos a la calma. Vale, para que quede claro el proceso, ¿alguien se ofrece de voluntario para trabajar conmigo? Yo le voy ayudando. Sí, bueno, ¿sí? Conmigo puede ser. Bueno, pero contigo ya... Vale, muy bien. ¿Cuál sería el problemilla? Yo soy muy visceral. Yo cuando me apasiono, me pongo enseguida en funcionamiento. Vale. En el sentido que sea. Pero vamos a buscar una situación específica, ¿vale? Porque si queremos, es que pierdo los controles cada vez que... Si es muy amplio, nos va a costar mucho ver el cambio, ¿vale? Si es algo muy específico, como por ejemplo, yo pierdo el control cada vez que me pitan en el coche. Bien, eso es específico. Y vas a notar el cambio rápido, ¿vale? ¿Qué sería específico? Algo que no esté de acuerdo con mi manera de haber visto previamente las cosas o razonar qué es lo correcto, lo sensato, lo tal, lo cual. Vale, tienes una situación... Un enfado. Vale, pero tienes claro el enfado, ¿no? O imagínate un enfado, una situación que tú sepas que te vas a enfadar. Pues no sé. Bueno, pues nada, a ver, otra que tenga así como más claro tú, vale, ¿qué sería? Hablar en público, ¿no? Por ejemplo, si sales aquí delante es como, puf, vale. Bien, pues fíjate en mí, ¿vale? Tu cerebro ya se está proyectando, ¿bien? ¿Qué hay de tensión en tu cuerpo? Todo, ¿no? Bien, haz la respiración, a ver qué pasa. Es que ya ni siquiera se puede respirar. Venga, yo te ayudo, llénate. Vamos arriba.
para pensarlo. Llena el abdomen, todo lo que puedas, llena el pecho, arriba, arriba, más, y venga, vacía todo, suelta todo ahí, eso es, encoge pecho, encoge abdomen, suelta todo el aire, si puedes seguir hablando tienes aire, sigue, ahí, y ya, respiras, eso es, déjate otro par de respiraciones, pero lleva tu atención al interior del cuerpo. Eso es. No dejes que tu mente se vaya por ahí a otros momentos que hayas vivido. Bien, porque si no lo que estás haciendo es activar más emoción. ¿Vale? Vale, aquí tienes las manos sudorosas, ¿no? Bien, haz una respiración. Vacías del todo. Eso es. Muy bien. Vale, ¿cómo notas las manos ahora? Menos sudor. Un poquito menos, ¿no? Vuelve a hacer la respiración. Eso es. ¿Qué tal las manos? Más o menos. Más o menos. ¿Te ha venido un recuerdo? No, ¿Qué ha pasado para que las manos vuelvan? no sé, es como una sensación de escalofrío. Escalofrío. Muy bien, ¿vale? Vuelves a hacer la respiración. Pero en los pies también. Sí, sí, sí. Perfecto. Respiras. Aquí cada uno, si queréis, podéis trabajar con vuestro tema, ¿eh? Bien. Vale, ¿qué ha pasado ahora? ¿Qué se ha activado? Tengo como hormigueo, mucho hormigueo en las manos. Hormigueo en las manos, ¿vale? Volvemos a hacer la respiración. Fijaos que yo lo que estoy haciendo es continuamente hacerle consciente de qué siente respirar. Solo es ese proceso, ¿vale? Respira. Bien. ¿Qué ha cambiado? Más relajada, ¿no? Pero cuando salgas aquí, ¿qué va a pasar? ¿Qué ha cambiado? Bien. Lo que he hecho ahora es provocar la imaginación. Bien, su imaginación se ha puesto saliendo aquí y su cuerpo ha reaccionado como si fuese de verdad. ¿Vale? ¿Qué sientes ahora? Aparte del movimiento en las piernas, tal. Mucha tensión interna, ¿no? Sí. Vale, vuelves a hacer la respiración. Es como si mi cuerpo me dijera una cosa y yo... Correr, sale corriendo. Venga, respira. Muy bien. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué queda de tensión? Una extensión. Menos, pero todavía queda, ¿no? Sí, Un poquito. Vuelve a hacer la respiración. Vale. ¿Cómo te imaginas ahora aquí? Lo podrías probar, ¿no? Bien. Habéis visto el cambio, pero ¿cómo os he dicho yo que hay que trabajar esto? Exagerando, porque la diferencia entre la realidad
y lo que imaginas son los detalles. Y la mente se suele ir a lo peor que puede pasar. Bien, entonces, ¿cómo te sentirías si sales aquí y de repente se empiezan a reír? ¿Vale? Ahí tenemos otra emoción que también tenemos que soltar, porque si no, nuestra mente está buscando rápidamente los miedos que quedan a lo que pueda ocurrir. Luego yo tengo que hacer ese proceso de exagerar para encontrar todo lo que hay en mí que está oculto. Una vez lo suelto ya me da exactamente igual. ¿Vale? Vemos cómo sería el proceso, ¿no? Pero una cosa, Paco, Dime. ¿no te enfrentas a la situación? Sí, ¿O la afrontas? sí, lo puedes hacer al final. Sí, para cerciorarte de lo que te queda sin resolver. El miedo también, ¿no? Claro. Pero ahora, yo creo que me podría levantar y ponerme ahí. No sé qué le contaría, pero me apetecería hacerlo, intentar esa Vale. que está haciendo la respiración. Bien, Es igual entonces que yo te propongo, tú sales y yo les digo a ellos que te abucheen. al igual que ella, por ejemplo, dice, si se ríen de mí, me muero. A mí, que me hago. ¿Qué es lo que te da miedo entonces? Que la buchén le da igual, o sea que vamos a llorar. Reírse. ¿Qué es lo que te da miedo? Hablar, Y que se pongan a... Que tú te pongas a... Tú a hablar. Pero el miedo es por lo que tú puedas decir o cómo puedan reaccionar el público. Yo puedo decir. Por lo que tú puedas decir. Creo, no lo sé, porque tampoco es una situación en la que haya estado. Vale, entonces si yo te saco y digo que digas un trabalenguas complicado, bien, ya tienes el estado emocional. ¿Vale? Tienes que encontrar cuál es tu problema. ¿De qué parte emocional viene tu conflicto? Bien, porque si te pones a hacer lo que le molesta a otro y contigo no coincide, no vale. ¿Eh? ¿Puede ser inseguridad? Hombre, es que la inseguridad, ese es el cajón desastre del miedo. Pero ¿es miedo a qué? Es que a mí antes no me pasaba. ¿Mm? Normalmente cuando... Cambio de trabajo, puede ser. Si hay un momento en el que antes no me pasaba y luego sí, yo he vivido una situación conflictiva en que lo pasé muy mal. Y a partir de ese momento cojo el miedo a volver a ese estado. ¿Vale? Bien. Bien, pues esta también es otra de las partes que puede ser novedosa. Nuestras creencias son creencias porque las sentimos ciertas. Si no, serían hechos. Y para cambiar de creencia, lo primero que tengo que hacer es soltar las emociones que me dicen que me voy a sentir mal por haber creído esto o por engañarme. Si libero todo eso, permito que los nuevos conocimientos se evalúen de manera objetiva en mi mente. Pero mientras tenga rechazo, no voy a aceptarlo. ¿Bien? ¿Qué has dicho? ¿Que las creencias son? Realmente son frases con emociones debajo que dicen que son ciertas. ¿Ah? Dime. Si descubres un miedo concreto, que de repente reconoces ahí, como Sí. el miedo que pase o a que no vuelva a pasar una cosa, Sí. frente a ese pensamiento que te viene, hacer la respiración hasta que desaparece la tensión. Sí, lo que pasa es que si tu pensamiento es tengo miedo a que ocurra algo, lo ideal es que te imagines que ocurre para sacar todas las emociones. ¿Qué pasaría si? Sí, buscar los detalles, porque si te quedas en la frase global te puedes perder muchas cosas. Bien, y de hecho te puedes creer que el miedo es por un aspecto, pero cuando te lo imaginas te aparece el real, ¿vale? O puede haber muchos más. Bien, dime. Pero cuando no es miedo y es una rabia tremenda que te imaginas cosas y yo lo he vivido estos 2 días Sí. o 3 Sí. en el ámbito laboral Ajá. y te imaginas, pues no te voy a repetir aquí, pero Ujú. Sí. no, catástrofe no, gracias. O sea, yo miraría algunos cuantas personas. Vale, Yo pues no te lo digo. Pues entonces sí, lo que haces es, imaginas la matanza, tal cual, bien, y observas en tu cuerpo dónde está la tensión. Bueno, te lo digo que terminé anoche con un espasmo localizado en la boca del estómago, tan tremenda. Que, Sí. bueno, me fue tener que- Vale. El estómago suele estar relacionado con los miedos, y la rabia es nuestra respuesta, nuestra manera de actuar ante algo que nos paraliza, un miedo o una pena. ¿Vale? Entonces, si tú tienes un espasmo en el estómago, es que intentas no sentir ese miedo. Y entonces contraes los músculos todo lo que puedes para bloquear la sensación. Y mientras utilizas tu rabia para, además, ni pensar en el miedo. Y avanzar, hacer algo.
¿Bien? En este caso, puedes centrarte en la tensión del estómago y vas relajando la tensión que notas, o imaginas esa situación. ¿Qué te va a venir si te imaginas que estás siendo mala? Culpa. Buscas en tu cuerpo donde sientes la culpa y sueltas esa culpa. Bien, una vez sueltes la culpa, puedes ya sentir más claramente la rabia. Sueltas la rabia. Y cuando sueltes la rabia, normalmente viene la emoción que está debajo. Y la sueltas también. ¿Va? Claro. Bien. Para poder liberar las emociones, necesito contactar con ella. Si para contactar con mi emoción tengo que imaginarme una situación dramática, tengo que hacerlo. Porque si no, lo que hago es reprimir lo que está dentro. Y entonces sí que puede pasar, porque la rabia me la quedo. Pero si me imagino esa situación, siento mi rabia y la suelto, la siguiente situación que imagino es más suave. Hasta que llega un momento en que estoy tranquilo y ya no veo conflicto. ¿Bien? Pero si me quedo la rabia dentro porque tengo miedo a sentirla, a ver si voy a ser mala persona, entonces acabaré con un ataque de rabia y cometiendo actos que me hagan sentir culpable. ¿Vale? Es un poco paradójico. Bien, es un poco paradójico. Claro, pero a ver, es importante darnos cuenta. Es importante darnos cuenta. Es paradójico que tengamos que contactar con lo malo para sentir lo bueno. Bien, pero si no contactamos con lo malo, no resolvemos el problema, lo estamos ocultando y estamos guardando mucha tensión hasta que llega a un límite, explota y entonces todo lo que temíamos ocurre. Esa es la frase esa famosa de ponte en lo peor. Claro. Entonces ya después de eso... Claro, ponte en lo peor y suelta todo. Y una vez lo sueltas, ya eso no te lo crees. ¿Vale? Entonces lo malo sería un subterfugio de la mente o de tu propio mecanismo para contactar y sacar la emoción. O sea, tener de repente encontrarte mal sería una forma de que tú tuvieras que buscar para sacarlo fuera. A ver, el encontrarte mal... O sea, que ya tuviera, por ejemplo, el pensamiento que le agobia. Sí. Sería una forma para... Realmente es que es el síntoma de la represión que tienes. Vale, ya está. ¿Vale? No tiene un sentido en sí de hacerte consciente del problema. Es que ya tienes el problema. ¿Vale? Para saber que está tan reprimida que eso por algún lado tiene que limpiarlo. Sí, sí. Y perded el miedo a vuestra imaginación. ¿Vale? Que aquí tenemos un problema con la educación católica esta de pensar de pensamiento, o sea, pecar de pensamiento. Tu imaginación es la vía para resolver tus conflictos, porque si no lo imaginas no contactas. ¿Vale? Si tú te pones a imaginar cosas malas, estás liberando todo eso que hay en ti que te lo hace creíble. Una vez lo sueltas, ya no está en tu vida, no está en tus patrones esas cosas malas. Yo no estoy muy seguro que eso... Me imagino que una vez que controles la herramienta, por ejemplo, de alguna forma, el ponerte en esas cosas negativas, te puede ayudar. Pero si no controlas esa herramienta, puede ser negativo. A ver, tienes razón. Si tú estás en un caso patológico en el que la realidad de esas emociones te arrastra, bien, tienes que hacerlo casi con un guía, porque si no te vas. Bien, lo normal no es estar en esos casos patológicos. Me refería sobre todo al comentario que ha hecho ella de ponerse en lo peor. Eso es una frase de corriente normal cuando claro. estás muy mal. Sí, sí. Tú ponte lo peor. Sí. Puede pasar después de Estás eso. enfermo, estás en un hospital, sí. no sé qué enfermedad, y te pones lo peor y lo peor es que me voy a morir. Claro, pero lo vas haciendo paso a paso. Es decir, tú primero, antes de ponerte a hacer el ejercicio, te relajas. Bien. Una vez estás relajado, contactas con tu imaginación con ese miedo que tú tienes. Dejas que se cree claramente en ti y lo sueltas. Y luego vuelves a esa misma imagen. ¿Te afecta? No, exagérala un poquito más. ¿Te viene emoción? Suéltala. ¿Vale? Y vas controladamente avanzando y creando esas situaciones malas. Pero están en ti. Es decir, si te las crees y aparecen en tu imagen mental, es porque esas emociones están en ti. Te siguen afectando. Claro. Entonces, ¿cuál es la manera de activarlas para poder soltarlas? Crear la imagen. Si no creas la imagen, dejas eso en ti. Y al final acabas saltando. ¿Vale? La parte de la emoción es cierto que está aquí, pero hay unos aspectos de realidad, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que te cuento, pues son cosas que han ido sucediendo ahora, que todos sabemos. Sí. Yo soy profesora sanitaria
Sí. Sí, sí. de muchas cosas, Sí. y como ya llevamos tanto tiempo, Claro. no solo es Sí, 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 sí. que no están Ujú. Claro. entonces llega un momento en que este tipo de cosas ya saltan. Pero es que yo Eso- es lo primero que me da la cabeza, Claro. no voy a matar a nadie. A ver, si es que... Unas cuantas renuncias sí me encantaría. pero A ver, el llegar a ese estado... mi cabeza razonando. El llegar a ese estado es lo normal si tú no aplicas técnicas para rebajar tu carga emocional. Llegas ahí sí o sí, porque lo único que estás haciendo es reprimir, que es a lo que te han educado. No grites, no llores, no corras, no tal. ¿Vale? Ahora lo que estás haciendo es, a través de esas técnicas, conscientemente permites que tu cuerpo suelte la emoción, la libere, que es lo que debería hacer innatamente. ¿Vale? Por tener todo eso atrapado, tenemos los pensamientos que tenemos, porque son síntoma de lo que hay dentro. Bien. Si no sé resolverlo, vale, reprímelo porque expresarlo va a ser un problema. Pero si sabes resolverlo, tienes que contactar con ello para poder soltar. Pero ¿Vale? eso no quiere decir que te paralices. Eso quiere decir que te armonices contigo mismo y que te permita tomar las decisiones de una forma en calma. Claro. Es decir, en el problema Claro. de ella no Sí. es un tema simplemente Sí. que saque, digamos, toda esa explosión que tiene dentro, sino que de alguna manera eso le permita el tranquilamente bueno, pues Es que- tomar decisiones. Es que eso es lo que va a ocurrir. Una vez sales de tu estado emocional alterado, llegas a la calma. Y en la calma te das cuenta de que hay muchas más opciones de las que tú crees. ¿Bien? Y sobre todo, cuando tú estás en calma y se producen situaciones de conflicto, tú no eres el objetivo de nadie. En situaciones de conflicto, el objetivo es el débil. ¿Bien? Si yo mantengo la calma, a mí no me reta nadie. Y no es mantener la calma forzada, ¿bien? Es sentirme tranquilo. Y para eso he tenido que soltar toda la carga que ya llevo. ¿Vale? Con esto lo único que hacemos es que las emociones las controlamos a nuestro físico. No. Pero Tú no estás... resolvemos el A ver, problema. controlar, lo que significa para mí controlar es yo tengo esto en mí y no permito que se mueva. Eso es controlar. Aquí lo que estamos haciendo es yo esto lo quito, lo tiro y aquí no hay nada. Ya no se me va a mover nunca más. Pero si lo que te lo provoca es algo que no se va de tu vida, que no lo puedes arrancar, pues siempre llueve sobre mojado. No, pero a ver, ¿No? A ver, eso es lo la vida... Vamos un poco pillados de tiempo y... Bueno, a ver, pues entonces, pero os explico. Todavía yo estoy pendiente. Os explico. A ver, y esto es bastante importante. Si yo estoy calmado, las situaciones de conflicto en mi vida que se daban cuando no estaba calmado, no se dan. ¿Vale? Luego, el que te provocaba antes, si tú estás calmada, no te vuelve a provocar. Y es un cambio mágico que dices, ¿y por qué antes se metía conmigo y ahora no? Porque estoy calmado. Y cuando estoy calmado, yo tranquilizo al que está al lado. Y si no se quiere tranquilizar, se va. Bien, luego no es compatible el estar calmado y estar en conflicto. No es verdad. Estás fingiendo estar calmado. ¿Mm? Si lo sueltas de verdad, la persona que tienes al lado te trata de otra manera diferente. No hablaba de persona, hablaba Bueno, de persona o situación. O situación, porque tú estás en el conflicto porque no ves salidas. Eso es. Cuando estás tranquilo, de repente ves otras salidas. ¿Bien? ¿Eso también puede ser un cambio de actitud? Por supuesto, no, es que es un cambio de actitud, pero un cambio de actitud real, porque lo sientes desde dentro. Claro. De hecho, te sorprendes haciendo cosas que antes no hacías. ¿Vale? Bueno, salto ya, no hacemos el ejercicio. No estaría mal porque nos afecta a todos, ¿eh? Nos están bombardeando con esto. Bueno, pero esto en casa hay que ponerse a trabajarlo y generar el hábito, ¿eh? ¿Vale? En la web tenéis todo lo que explicamos aquí, está en la web detallado, lo podéis buscar, hay vídeos de las técnicas de liberación estas y hay otras 4 técnicas más, por si esta no os gusta mucho pues podéis probar con otras, ¿vale? O sea que tenéis la posibilidad de encontrar más información, ampliarla. Bien, pues esta pregunta era para precisamente cuestionar esas creencias, ¿no? ¿Seguro que esto funciona? Porque vale, sí, me funciona ahora, pero cuando me vaya afuera y de nuevo tenga que estar allí, ¿esto va a funcionar o no? Bien. Pues aquí lo importante es
respirar las dudas. Esas dudas son creencias. Si yo libero la emoción que está en esa creencia, en esa duda, de repente desaparece la duda y digo, pues por probar nada se pierde. Bien. Mientras que si tengo la duda, ni siquiera voy a probar y no voy a generar el hábito. Bien. Muy bien. Vamos a la parte teórica. ¿Cómo nos han contado que funcionamos? Nuestro cerebro en el día a día lo que va generando son recuerdos de lo que yo vivo, de cómo me siento, de qué emociones siento y de lo que pienso. Y todo eso lo guardo en una caja que se llama recuerdo. ¿Bien? Cuando tengo que tomar una decisión, cuando mi cuerpo se enfrenta a un problema, lo que hace es buscar en los recuerdos algo similar. Es lo mismo que hacemos nosotros cuando tenemos que resolver el problema en el colegio. Hemos estudiado para acordarnos de cosas parecidas a lo que nos van a poner, ¿vale? Luego nos vamos a esos recuerdos del pasado y aplicamos la misma solución. Bien. Pues esto es lo mismo que hace el cerebro en todo momento. Siempre, ante cualquier estímulo que tiene alrededor, está buscando en el pasado qué es lo que yo he vivido igual. ¿Vale? Bien, el cerebro no es un procesador. El cerebro son miles de procesadores juntos. Luego están buscando soluciones cada uno por su lado. Y luego de todas esas soluciones se van a filtrar para ofrecerme una única solución, que es el pensamiento del que yo me hago consciente. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el criterio para filtrar la opción buena? La intensidad emocional. ¿Bien? La intensidad emocional sería la alarma. Cuanto más alta la alarma, ese programa es más importante. Cuanta más baja, pues no me sirve o no me afecta. ¿De acuerdo? Bien, entonces, todo esto es un proceso automático y subconsciente. Yo no soy el que genera mis pensamientos. Mis pensamientos aparecen en mi mente. ¿Vale? Si no hacéis el ejercicio de ver cuál va a ser vuestro próximo pensamiento. Intentad nombrar, antes de que venga, cuál va a ser vuestro próximo pensamiento. Esto es una técnica de meditación para dejar la mente en blanco. Ver cuál va a ser tu próximo pensamiento. Porque el consciente no los genera el subconsciente a partir de todo lo que está percibiendo. ¿Vale? Entonces, cuando ocurre algo, se produce toda esa toma de decisión subconsciente, aparece mi respuesta final y tenemos el maravilloso neocórtex humano que apareció hace 150.000 años, que nos permite evaluar esa respuesta automática y decir, ¿es válida o no es válida? ¿La quiero o no la quiero? ¿Bien? Esta es la concepción que hemos manejado hasta ahora. El neocórtex, nuestra voluntad, es el que va a decidir si mi reacción automática funciona o no, si permito que se exprese o la retengo. ¿Vale? Bien, pues os presento al señor Richard Restak, neurólogo y neuropsiquiatra, que nos dice que más del 90% de lo que se ha aprendido sobre el cerebro se ha producido desde 1997. Es decir, todo lo que hemos estudiado nosotros en el colegio, el 80% de eso es falso. ¿Bien? ¿Y por qué? Porque principalmente en el 97, a partir del 97, entran las resonancias magnéticas y puedes estudiar un cerebro vivo. Antes todo eran suposiciones sobre cerebros muertos. ¿Bien? Bueno, os hago un pequeño resumen de cómo sería el cerebro humano. Bien, esto es una de las diferentes teorías que hay para explicarlo, pero a mí me encaja muy bien. Y además explica evolutivamente cómo se desarrolla el cerebro. Lo primero que se desarrolla es el cerebro reptiliano. Bien, que es un cerebro que lo que hace es coordinar las funciones del ser vivo y coordina las funciones básicas de supervivencia. Es un cerebro que funciona por instintos.
Bien, y además instintos de 0 y 1. Es decir, ataco o me quedo quieto, que es como funcionan los reptiles. Bien. Este cerebro aparece hace 500 millones de años. Tienen que pasar 200 millones de años más para que aparezca el cerebro emocional, el cerebro límbico. El cerebro límbico es una mejora sobre el reptiliano, pero el reptiliano no desaparece. El reptiliano sigue funcionando, controlando todas las funciones vitales del cuerpo. De hecho, te pueden pegar un tiro en el neocórtex y no pasa absolutamente nada, no te mueres. Te vuelve un poco más tonto, pero nada más. Bien, pero sigues vivo. Pero te cortan o hacen daño en la parte del cerebro reptiliano y ahí sí que las funciones vitales empiezan a pararse. Bien, luego está separado. Este cerebro emocional es una mejora sobre el reptiliano porque lo que te permite es una graduación en tu respuesta. Ya no es un 0 o un 1, me quedo quieto o ataco, sino cuánta tensión acumulo para lo que tengo delante. ¿Bien? Porque muchas veces no necesito acumular toda la energía para el estímulo que tengo. Con acumular un 25 me llega. Luego estoy ganando y estoy siendo mucho más eficiente. ¿Vale? 200 millones de años, ¿no? Tienen que pasar. Hace 60 millones aparece el primer neocórtex en los primates. Y es una capa que se monta encima de esos otros dos cerebros. Pasan otros 2 o 3 millones... pasan otros 57 millones de años y aparece un neocórtex como el del género Homo. Y finalmente el humano, hace 150.000 años. Bien. Luego por aquí ya podemos empezar a ver que evolutivamente hablando, pretender que esto, que no lleva nada aquí, domine a todo esto que lleva millones de años, hay que cogerlo con pinzas. Y podemos ver ejemplos de síndromes que nos dan idea de esa relación entre los cerebros, entre los diferentes cerebros. El síndrome de Capgras se produce cuando se daña la conexión entre la zona visual y la zona emocional. ¿Bien? Estos enfermos, cuando sus familiares vienen a verlos, ellos juran que son impostores. No son sus familiares. Se parecen, hablan como ellos, se mueven como ellos, pero no son ellos. Si los familiares lo que hacen es llamarles por teléfono, les conocen perfectamente y hablan con ellos sin ningún problema. ¿Cómo se puede explicar esto? Porque lo que os decía antes, para mí las cosas son ciertas si las siento ciertas. Si está dañada la conexión entre lo que veo y lo que siento, me falta algo. Y por lo tanto estoy viendo una persona, pero la sensación que yo tengo no es la misma. Luego no puede ser él. Fijaos cómo el cerebro junta datos y te da una respuesta. El cerebro justifica las sensaciones. Y ellos juran que no pueden ser sus familiares. Y eso no es lo lógico. ¿Bien? Pero el cerebro no se maneja por lógica. Se maneja por lógica emocional. Tiene que ser coherente lo que siento con lo que digo. Hasta cierto punto. ¿Qué importancia tiene este síndrome? Es algo inusual, ¿no? Sí, tiene que haber un daño. Normalmente son accidentes y se dañan zonas cerebrales. ¿Vale? Pero esto es una etapa del Alzheimer. Sí, claro, si se dañan... Lo ha tenido. Sí. Mi hermana no la reconocía y la llamaba así. Y si iba, nada. Luego no nos conocía a nadie, ¿no? Pero eso es una etapa del Alzheimer. Sí, puede ser. En este caso es muy claro porque no se dañan, por ejemplo, recuerdos, sino que es esa conexión en la que la percepción visual activa la respuesta emocional. ¿Vale? John Barr es psicólogo. Lo tenéis en la web, que pusimos un artículo de este hombre que era entrevistado por Punset en redes. Y lo que dice John Barr es que a menudo no somos conscientes de las razones y las causas de nuestro propio comportamiento. Y ese a menudo para ser suave. Las decisiones subconscientes se toman en muchos casos segundos antes de que seas consciente de ellas. Y
Y estos son estudios con esos cacharros de resonancia o electroencefalogramas. Y tu cerebro tiende a justificar lo que sientes y lo que haces inconscientemente. Yo me descubro haciendo algo y automáticamente te digo que por qué estaba haciéndolo. Esto hay casos de experimentos que se hacen en hipnosis, pones a una persona en el suelo a 4 patas, la sacas de la hipnosis y le preguntas, ¿qué estás haciendo ahí? No, es que se me ha caído algo, estaba buscando. El cerebro rápidamente tiende a llenar los huecos. ¿Bien? Otro síndrome. Phineas Gage sería como el primero de los casos que estudiaron los neurólogos. Este hombre lo que le pasó es que esta barra de hierro le atravesó el ojo y le destruyó un lóbulo frontal. El lóbulo frontal es el que se desarrolla hace 150.000 años y el que nos diferencia principalmente de los cerebros de los primates. ¿Vale? El lóbulo frontal tiene una función racional, pero también, sobre todo, tiene una función de control de la respuesta emocional. Es cierto, tú tienes una respuesta emocional, tu primera reacción, pero los lóbulos frontales son capaces de percibirla y cortar esa reacción. Por lo tanto, puedes parar tus respuestas automáticas. ¿Bien? Este hombre, al quedarse sin lóbulo frontal, se recupera y queda con una capacidad intelectual relativamente igual que la anterior. ¿Vale? Es capaz de pensar, razonar, no tiene problema. Pero de repente su personalidad cambia y se vuelve muy agresivo. ¿Bien? Luego, esto lo que nos indica es que los lóbulos frontales son los encargados de parar esas respuestas emocionales. Eso que tú tienes ahí metido dentro, los lóbulos frontales están encargando de que no salga. Pero si pierdes los lóbulos frontales, entonces va a salir. ¿Bien? ¿Cuándo perdemos los lóbulos frontales? Cuando entramos en estrés. El estrés es una respuesta automática del cuerpo ante situaciones que el cerebro identifica como amenaza. Y eso es algo muy subjetivo. ¿Bien? Entonces, entramos en lo que se llama el estado de lucha, huida o parálisis. Cuando se produce esa respuesta de estrés, nuestro cuerpo tiene cambios fisiológicos. Se ordena por parte del cerebro que se empiece a funcionar de otra manera. ¿Bien? Y esa otra manera lo que hace es potenciar los sistemas que te van a mantener vivo en el momento, se les envía más sangre y se reduce la sangre a los sistemas que no son estrictamente necesarios para vivir. ¿Cuáles son los sistemas que no se necesitan para vivir? El digestivo, en el momento, ¿vale? El inmunitario, este sobre todo es a largo plazo porque en el momento del pico de estrés sí que se aumenta la respuesta inmunitaria, pero a largo plazo se deprime mucho. El sistema sexual, este no necesitas para vivir y menos si estás en amenaza. Y las zonas del cerebro de la función intelectual, incluidos los lóbulos frontales. Bien, y esta es la clave. Aquí podemos explicarnos la mayoría de enfermedades. Bien, si no me llega la sangre a determinados sistemas, pues mal van a funcionar. Pero aquí me empiezo a explicar el porqué de mi comportamiento cuando no me controlo. Porque esto solo puede ocurrir si los lóbulos frontales están activos. Pero si entro en estrés, se reduce el riego sanguíneo a los lóbulos frontales, ya no hay nada que pare mis respuestas emocionales automáticas. Y da igual lo que me griten, da igual lo que me digan, da igual. Esfuérzate y lo controlarás. Falso, fisiológicamente falso. Bien. Ahora empezamos a entender por qué os decía que llevábamos el camino equivocado durante miles de años. Pero también esto no lo hemos podido saber hasta tener unos aparatos especiales cerca del año 2000. Bien. Paso esta. Realmente lo que nos está diciendo es que nuestro sufrimiento procede de que no somos conscientes de cómo funciona nuestra mente. Si supiéramos cómo funciona nuestra mente, encontrábamos las soluciones buenas.
Y es lo que estamos aprendiendo ahora, gracias a la neurología y todos los experimentos que se realizan con esta otra visión. Que no es nuestro razonamiento consciente el que manda. En situaciones de mucho conflicto, eso desaparece y son las reacciones automáticas las que funcionan. ¿Vale? Otro de esos neurólogos que estudia estas relaciones emoción, cuerpo, pensamientos es Antonio Damasio. Antonio Damasio nos dice que el equilibrio metabólico produce un sentimiento de tranquilidad. Luego, esto es una clave muy importante. Las emociones son una alteración de ese equilibrio metabólico porque se está percibiendo una amenaza. ¿Vale? Si yo me relajo, vuelvo a mi equilibrio metabólico, que es cuando mejor funciona el cuerpo y cuando tiene su mayor velocidad de reparación. Antonio Damasio define muy bien las emociones. Dice que son el sistema de monitorización del medio interno que tiene el cerebro. Es decir, es la manera que tiene tu cerebro de decirte cómo se encuentra el cuerpo internamente. Es algo físico. Es el estado de tu cuerpo, la combinación de todas las moléculas que andan por ahí, mensajes de neuronas y todo eso, la combinación de todo eso es la percepción de la emoción. Y también tienen que ver tus pensamientos. El sentimiento es diferente de la emoción, porque el sentimiento es la suma, el procesamiento consciente de la información exterior, interior y los pensamientos. Y esto tiende a realimentarse, a buscar más emociones que están contenidas en los recuerdos. ¿Vale? Como decíamos, las emociones van a ser manifestaciones físicas que sentimos ante una percepción de amenaza. Son absolutamente necesarias para la vida porque es lo que nos hace interactuar con los demás y estar en el ahora. Porque si no, nos ocurre como con el coche. Estamos a nuestras historias, los últimos 5 kilómetros ni sabemos por dónde hemos pasado. Bien. Y en ese momento, pues si surge algo inesperado, no reaccionamos con la velocidad necesaria si no tuviésemos una emoción, un pico que nos saca de ese estado y nos pone en el ahora. Bien. Luego las emociones son necesarias, imprescindibles para vivir. El problema es cuál es la intensidad emocional que yo necesito para volver al ahora. Las emociones se van a percibir generalmente como tensiones o molestias en nuestro cuerpo, que es lo que hemos buscado antes. ¿Bien? Y las percibimos como esas tensiones en nuestro cuerpo porque hemos desarrollado automatismos de represión, que es la tensión muscular. ¿Vale? Y esto, pues, en Gestalt, ¿no?, una de las corrientes de psicología, pues, te lo explica. A ver, me voy a quedar sin... Vale, pues vamos rápido. Respuestas automáticas. Bien. Los seres humanos estamos todo el tiempo creando enlaces, aprendiendo. El cerebro está continuamente guardando información que le sirva para un futuro. Y esto anda por aquí. ¿Vale? Y no lo controlamos conscientemente. Yo no sé qué va a guardar mi cerebro en un recuerdo. Esa información la controla él. Este sistema es un buen sistema de aprendizaje. Y es necesario para reaccionar rápidamente frente a determinados peligros. Luego está muy bien que esté ahí. De hecho, los cuerpos de seguridad entrenan tanto para generar ese automatismo, que ya no sea consciente, sino que entre como un patrón emocional y mi respuesta sea automática. Porque si en una situación de mucho estrés yo espero pensar con claridad, bien, mal vamos. Por eso necesitas entrenar y entrenar hasta automatizar. Bien. Y además, esta capacidad de crear esos patrones o de aprender esos patrones nos deja el consciente libre, ¿no? Como por ejemplo conducir y pensar en nuestros problemas o hablar con la persona que tenemos al lado. Vale. Cualquier cosa en tu vida se puede anclar a un recuerdo.
Y a partir de ese momento, ese estímulo va a disparar en tu cuerpo que se active el recuerdo. Y eso nos condiciona. Porque si nosotros quedamos impactados por una cara de nuestro padre, por ejemplo, cada vez que veamos a nuestro jefe con una cara parecida, vamos a vivir la misma emoción que cuando nuestro padre nos echaba la bronca. ¿Vale? Con lo que nos quedamos indefensos. Esto es lo que llama marcador somático Antonio Damasio en su teoría. ¿Bien? Estos anclajes emocionales se potencian, se pueden potenciar. Tú puedes anclar todavía más emoción ante el mismo estímulo. ¿Cómo funciona la propaganda? Poniéndote una y otra vez el mismo anuncio, y el anuncio lo que se basa es en despertarte emociones, en evocarte emociones, positivas o negativas. Te puedo condicionar con emociones positivas la chispa de la vida, y te puedo condicionar con emociones negativas, es que puede pasar que si no tienes... ¿Bien? Cuanto más te lo repito, más emoción se acumula y más fácil es que al ver el estímulo, la lata, el logo, tiendas a coger el patrón que te han enseñado. ¿Vale? Lo bueno es que esos disparadores pueden ser programados. Tú puedes anclar tus emociones a lo que quieras conscientemente también. Pero si eliminas la emoción, acabas de quitar el patrón. No tienes que preocuparte más. Otro punto muy importante. Os he explicado los 3 cerebros y la evolución. Bien, pues para que veáis. Hay 2 rutas de respuesta ante los estímulos externos. Una de las rutas se llama ruta corta y no pasa por el neocórtex. Lo que significa que, aunque mis lóbulos frontales estén activos, hay determinadas percepciones que producen una respuesta automática sin que te des cuenta. Luego ahí sí que ser consciente no te sirve para nada, porque no vas a ser consciente hasta que no estés actuando. Y esto es indicativo de que los sistemas más antiguos tienen su funcionamiento separado. De hecho, son los sistemas antiguos los que controlan el riego sanguíneo en neocortes. Resumen, todos nuestros recuerdos, cada vez que nuestro cerebro intenta buscar la solución a un problema, al activarse disparan emociones. Esas emociones van a marcar nuestra decisión. Las emociones más intensas son las que ganan y las que llegan a ser mis pensamientos y mis acciones. Si la emoción no me mete en un estado de estrés, puedo controlar, pero como la emoción sea muy intensa, voy a mi patrón, no salgo de ahí. ¿Cómo lo arreglamos? Liberando esas emociones. Si libero la emoción, nunca entro en estrés y siempre puedo parar las reacciones. Pero es que de hecho, si libero las emociones, los patrones no se activan, porque ya no se perciben como algo amenazante. ¿De acuerdo? Y eso es fundamental, sobre todo en el tema de la respuesta corta, porque en la respuesta corta no hay posibilidad de pararla conscientemente. Tengo que activar esas emociones, liberarlas y por tanto desactivar el patrón. ¿Bien? Lo que comentabas antes, para trabajar las emociones hay que ir paso a paso. No es yo soy valiente, me tiro a por ellas y venga, lloro o lo que sea. Una única emoción siempre es controlable, no te va a bloquear. Por tanto, vamos a ir emoción a emoción, liberándolas una por una. Las emociones suman su intensidad, luego si nos dejamos algo, nos lo vamos a sumar con lo que venga después. Lo recomendable es ir despacito y ser muy cuidadoso. ¿Bien? Por tanto, antes de dar un paso y meterte en alguna situación emocional o ponerte a activar o a imaginar situaciones conflictivas, suelta tus prevenciones o miedos.
Si yo sé que si me imagino esto voy a estar mal, empiezo a soltar toda la tensión que aparezca en mi cuerpo. Y no avanzo hasta que no estoy en calma completa. Porque si no, aparte de dejarme una emoción en el cuerpo, la voy a sumar a lo siguiente que venga. ¿Bien? Y muy importante. Aquí los pensamientos no pintan nada. En cuanto activo una emoción, me centro en la emoción y suelto toda tensión física. Punto. No tengo que darle más vueltas. ¿Vale? Y sobre todo, yo me puedo engañar, o mi mente me puede engañar y decir, no, estoy perfectamente bien, pero qué dolor que tengo en la espalda. El cuerpo no miente. Si hay tensión, quiere decir que hay una emoción reprimida. Y si nos tocamos los músculos, y los notaremos duritos, o unas partes duras y otras más blandas, todo músculo duro es la demostración de una represión emocional. El músculo, si no está en tensión, debería estar relajado. Si está duro, es que está en tensión. Y si está en tensión, es que está evitando que sintamos algo. ¿Bien? ¿Sentimos dolor? La emoción que hay detrás, ¿vale? Bueno, esta técnica me la salto, la tenéis en la web, ya os digo. Podéis encontrarlas ahí todas con un vídeo explicativo, o sea que no hay ningún problema. Y me meto en dos puntos importantes. Todos identificamos cuando estamos mal. Queda claro, sobrecargados, ¿no? Pero lo que no identificamos es el jodido pero contento. Esto no es el estado final. El estado final es este. Bien, el del niño en paz. Si nos quedamos aquí, vale, sí, me afectan menos las broncas, pero las sigo teniendo. Si nos vamos aquí, no tengo broncas. Porque yo estoy en paz y la persona que viene alterada se calma conmigo. Yo no realimento su estado. Bien. Luego esto es crítico. Si quiero salir de un patrón, cambiarlo realmente, tengo que llegar aquí, no aquí. Es decir, el coraje, el perdón, la aceptación, todos estos conceptos, es el jodido pero contento. Yo tengo que llegar aquí. ¿Vale? Porque si tengo algo que perdonar, hay algo en mí que me duele. Si tengo algo que aceptar, hay una emoción que tengo que cargar. Y yo lo que busco es soltarlas todas para estar en paz, en equilibrio completo. ¿Bien? Vale, pues si tenéis niños, estas técnicas funcionan con ellos espectacularmente. Y además funcionan de una manera que no os podéis creer, porque pasan de 10 a 0 en una respiración. Y de repente estaban peleando contigo, cambian radicalmente y están colaborativos como siempre. ¿Vale? Luego, si en vez de perder el tiempo discutiendo con ellos y tal, y convenciéndoles y no sé qué, simplemente les metéis en un juego que es darse cuenta de la tensión que tienen y soltar la tensión respirando e imaginando cómo se va, cambian radicalmente su estado y se tranquilizan. ¿Bien? El problema es que a los niños les educamos con el miedo a la emoción. Y cuando le hablas a un niño directamente de su emoción, se va a cerrar. Para eso está un cuento y un juguete. Para proyectar sobre el cuento, el personaje del cuento o sobre el juguete la emoción. Tú coges un juguete y le dices, mira, tengo un juguete, pero yo creo que está triste, ¿qué le pasa? Y te cuenta su vida, ¿vale? Y si te cuenta su vida, está contactando con su emoción. Y luego le puedes decir, ¿le ayudamos al juguete y le quitamos, dejamos que se le vaya el miedo o la rabia? Vale, respira. Y se le va. ¿Vale? Muy bien. En la web también tenéis otra página que explica cómo utilizar las técnicas con los niños y de hecho tenéis un cuento para facilitar el contacto de los niños con la emoción y liberar la emoción. ¿Vale? Estamos haciendo otro con dibujos y tal y a ver si para Navidad lo tenemos. Bien, para los niños mayores se les puede explicar directamente lo que habéis aprendido hoy. Lo que habéis aprendido hoy es lo que se les aplica directamente, ¿vale? Y bueno,
Lo más difícil es esto. Os estoy proponiendo un cambio de paradigma. Os estoy diciendo, estabais equivocados. Lo mismo que me pasó a mí hace 5 años. Y sigo dando clases para convencerme de lo que estoy diciendo. Bien, o sea que puede costar aceptarlo. Pero fijaos que es un cambio radical. Que asimilar las emociones es eso. Vivir así. Liberarlas es estar suelto. Bien. ¿Cuál es la clave? El pensamiento de emoción. Haced la práctica, experimentad vosotros mismos qué funciona más rápido. ¿Vale? Y salimos de la discusión en un momento. Las capacidades. Capacidades tenemos todas las mismas. Lo que no tenemos es el mismo estado emocional. Si yo cada vez que me enfrento a un examen estoy en un estado de estrés tremendo, no tengo riego sanguíneo en mis partes cerebrales que me den capacidad de razonamiento. Luego, ¿qué va a pasar en el examen? ¿Qué voy a demostrar? ¿Que soy tonto? ¿O que estoy nervioso? Y cuando tengo que estudiar, si siento que lo que haga no vale para nada, ¿cómo va a estar mi cerebro para aceptar esa nueva información? Estoy perdiendo el tiempo. ¿Vale? Quiero. Hemos visto que podemos cambiar de gustos. ¿Qué significa eso en mi vida con lo que quiero y lo que no quiero? Lo puedo cambiar. Convenciones sociales. Si me puedo quitar la vergüenza, me puedo quitar el miedo y me puedo quitar la culpa, que es con lo que me han educado, tengo una vida nueva. ¿Vale? Y después ya las implicaciones filosóficas finales, ¿no? ¿Quién soy si puedo cambiar todo lo que soy? ¿O cómo debería ser la sociedad si no nos andamos tocando los pies los unos a los otros? Pues nada, os dejo aquí ejercicios para casa. Si alguna de estas frases os dice algo, ir respirando, porque si no, no vais a aplicar esto. ¿Vale? Muy bien, pues nos vemos el jueves que viene. Muchas gracias. Muchas gracias.